Hello, I hope you are doing well. Let's study useful expressions. Useful expressions are expresiones útiles that help us, nos ayudan, help us to understand the other person, para ayudarnos a comprender a la otra persona o a entender a la otra persona. So let's start with how do you say? Okay. How do you say? ¿Cómo dices? Okay. In English. Okay. Entonces, si ustedes no saben cómo se dice algo, let's see this. Okay. This is to clean my nose. Okay. Si tú no sabes cómo se dice this, okay, cómo se dice esto, okay, tú le dices a la persona, how do you say this in English? Okay. Y la otra persona te va a decir, oh, wipes, okay, wipes, okay, or a wipe, okay, si es uno solo, pues a wipe, okay. So, si ustedes no se saben algo, ustedes dicen, how do you say, y ustedes agarran la cosa, ¿verdad? How do you say in English, teléfono in English. How do you say teléfono in English? So la otra persona, the other person will say, oh, cell phone, or phone, okay, phone, okay. Another way to say the same, okay, para decir lo mismo, okay, you can say, how do you call this? Okay, how do you call this? Okay, again, entonces le muestran, ¿verdad? De nuevo, ¿cómo llamas a esto? Por decir algo, in English, okay. Entonces, how do you call this in English? How do you call this in English? Okay. Entonces, muestran siempre, ¿verdad? Para que la otra persona le diga, ¿no? ¿Qué es, no? Por lo menos, how do you call lápiz in English, ¿verdad? Entonces la otra persona te va a decir, oh, pencil, okay, pencil. Okay, and how do you call this? Okay, this, okay. How do you call this in English? Okay. Entonces, para, digamos, el singular, ustedes dicen this o dicen, digamos, lapicero, ¿no? Lapicero si es uno solo. O, digamos, this cuando son varios, ¿verdad? Como tienen aquí en el ejemplo, viene siendo lapiceros, ¿ok? How do you say lapiceros in English? ¿Ok? How do you say this? ¿Ok? O ustedes dicen lapicero in English. O la otra persona le va a decir, oh, pens, ¿ok? Pens, ¿ok? Pens, con la S, ¿no? Porque el singular es pen, ¿ok? Only one pen, 3 pens, ¿ok? Entonces, la otra también que les puede servir es decir, excuse me, ¿verdad? Todo esto ustedes pueden decir excuse me al principio, digamos, para sonar más amables, ¿ok? Excuse me. What is, ¿ok? What is this? ¿Ok? What is this? Oh, la otra persona va a decir, oh, a wipe, ¿ok? A wipe, ¿ok? That's for clean, para limpiar, to clean your nose, ¿ok? To clean your nose, a wipe, ¿ok? Si ustedes, digamos, la otra persona está, digamos, diciendo algo, está conversando, y ustedes hay una palabra que no entienden, ustedes dicen, oh, what does, let me see, what does basket means? Digamos que yo estoy, what does basket means? Okay. What does basket means? O sea, ¿qué significa basket? Okay. What does basket means? Means como, ¿qué significa basket?
¿Ok? Como que ustedes están pensando, ¿qué significa basket? What does basket means? Oh, la otra persona te va a decir, oh, basket, container, ¿ok? Un contenedor, ¿ok? Basket es una cesta en español, ¿ok? So, la otra persona va a decir, oh, a container, ¿ok? Container. A container, o, you know, a donde ustedes ponen algo dentro, ¿no? A container, como el que les mostraba ayer, ¿ok? Esto es un container, ¿ok? Puede ser como un basket, pero también el basket es como un término mucho más grande que se aplica como a donde cargas digamos, las cosas, ¿no? También se aplica para el deporte, ¿no? Basketball. Pero en este contexto, pues sería como un container, ¿no? Entonces, la última, ¿verdad? Que también la vimos ayer. Si la persona le pregunta, ¿do you understand? ¿Tú entiendes? ¿Do you understand? Ustedes dicen, yes, I do. Pueden decir, yes, I do. Significa que sí, yo entiendo. Yes, I do. Or no, I don't. ¿Ok? I don't. No entiendo. ¿Ok? Entonces, eso quería aclararles aquí. Yo sé que lo tienen también en la clase, pero es bueno que lo vean aquí más corto y lo repitan de nuevo. How do you say, y dicen lo que no saben, in English? How do you call in English? Okay. What does, means. Do you understand? Yes, I do. Or no, I don't. Okay, that's all. Thank you.